día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Evangelio de Lucas, por eso quiero invitarte a que leamos el pasaje de hoy, que es Lucas capítulo 11, capítulo 17, versículos desde el 11 hasta el 19. Yo lo voy a leer aquí completo, pero voy a invitar a los hermanos presentes que puedan leer conmigo de forma alternativa. Y dice lo siguiente: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir en este día. Vamos entonces a realizar primeramente una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra. Gracias por estar invitándonos a venir delante de ti. Estás invitándonos a poder recordar tu obra de gracia en nuestra vida. Acompáñanos, Señor, durante todo este servicio especial, desde el principio y hasta el final. Queremos proclamar tu nombre, queremos venir postrándonos delante de ti, postrándonos a tus pies. En esta mañana, guíanos, Señor, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave del día de hoy es el versículo 17. Leámoslo juntos, por favor. Ya, respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿Y los 9, dónde están? Hay un cuento árabe que dice que dos buenos amigos, perdieron el rumbo mientras viajaban en medio del desierto. En este viaje discutieron y se agarraron a los golpes por haberse extraviado y por haberse distraído, dejando que los camellos se fuesen con todo lo que tenían. Luego de esto, uno de ellos, sumamente enojado, se arrodilló, se inclinó y escribió en la arena: Hoy mi mejor amigo me ofendió y me lastimó profundamente. Al día siguiente, exhaustos por el viaje bajo el calor de un sol extenuante, este joven se desvaneció y su amigo lo socorrió rápidamente. De este modo logró salvarle la vida. Al recuperarse, esta vez el muchacho que había escrito en la arena tomó un cuchillo y talló sobre una piedra: Hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida. Al ver esto, su compañero le preguntó: ¿por qué hiciste esto y aquello? El joven le respondió: cuando nuestro amigo nos daña, debemos escribirlo en la arena, donde el viento y el tiempo lo borran y desaparece. Pero cuando nuestro amigo hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en la piedra, para que siempre quede en nuestra memoria. Escribir en la arena las ofensas y en piedra la bondad recibida es algo maravilloso de realizar. Pero la verdad es que en el corazón del hombre pecador esto es algo muy difícil de aplicar. Por el contrario, somos mucho más propensos a escribir sobre piedra las ofensas y sobre arena el favor de los otros. Sin embargo, como vimos un tiempo atrás, a quienes seguimos a Jesús, nuestro Señor nos dice que si nuestro hermano 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Por eso, escribir los agravios en piedra y guardar rencor en el corazón no es la actitud normal de un hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios guarda su identidad amando y no odiando a nadie. Pero asimismo, otra cuestión importante
es que tampoco es una actitud normal de un hijo de Dios que escriba el favor recibido sobre la arena. Olvidar la bendición y la bondad recibidas demuestra una completa falta de amor y sobre todo de gratitud. Nuestro Señor quiere que escribamos sobre la arena del perdón las ofensas de nuestro hermano, pero además quiere que grabemos, más que sobre piedra, sobre nuestro corazón, la gracia que recibimos en señal de amor y agradecimiento. El que no sabe agradecer, el que no sabe mantener su deuda de amor por haber sido rescatado en tiempos de angustia, se pierde la mayor bendición. Quien no recuerda la misericordia que recibió del Señor en tiempos de desgracia y emergencia, no es apto para recibir su salvación ni para ser su discípulo. Por eso, lejos de ser ingratos, mantengamos un corazón agradecido delante de nuestro Señor. Si hacemos esto, Él tendrá para nosotros una mayor recompensa. Amén. En el pasaje de hoy, Lucas nos dice que Jesús se puso en marcha hacia Jerusalén. Allí lo esperaba el tramo final de su ministerio sobre esta tierra. El relato nos comenta que en su camino, al pasar entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. La fama de Jesús se había extendido entre todos los judíos de la época y más allá de las fronteras también. Su sabiduría era sorprendente y se evidenciaba en sus enseñanzas mucho más profundas y sinceras que la de cualquier otro. Su poder llegaba a niveles impensados y era admirado y anhelado por muchos. Entre ellos, quienes vivían atormentados por la desgracia irreparable de una enfermedad crónica o terminal. Ellos sabían que para Jesús no había cosa difícil o imposible de realizar. Por la autoridad de su voz, había sanado enfermos, levantado muertos y había calmado la tempestad. Jesús hacía posible lo inimaginable, como multiplicar el pan o caminar sobre el agua. Pero lo tremendamente maravilloso del Señor residía en que su vasta sabiduría y su poder descomunal iban acompañados de su completo e inagotable amor. Por eso, las almas sedientas sentían confianza y se atrevían a acercarse a Él para pedir su favor. Entre ellos, vemos aquí a 10 leprosos que, parándose de lejos, suplicaron su misericordia. A decir verdad, aquellos leprosos no deberían haber estado en aquel lugar. De acuerdo a la ley, todo leproso tenía prohibido aproximarse a cualquier tipo de asentamiento humano. De este modo, se evitaba exponer a otros a un posible contagio o a una crisis epidemiológica. Aquel que determinaba que efectivamente una persona tenía lepra y no otra enfermedad era un sacerdote que, siguiendo las pautas de la ley, diagnosticaba su estado. Al momento de hacerlo, le leía un acta de defunción y lo despedía enviándolo fuera de la sociedad. De esta forma, era considerado como muerto ante su familia, para el resto de la gente y aún para sí mismo. Quien padecía lepra debía abandonar su hogar, sus posesiones y sus seres queridos. A causa de esto llevaba una vida solitaria, lejos de todo y de todos, o a lo sumo, podía agruparse con otros leprosos como vemos en la lectura de hoy. La lepra era una enfermedad incurable en tiempos de Jesús. Esta dolencia produce insensibilidad en las extremidades nerviosas. Por eso, a pesar de que es sumamente destructiva, quien la padece no siente nada a medida que empeora su estado. Su carne se va carcomiendo y deshaciendo. Sus extremidades se van cayendo progresivamente. Su rostro queda totalmente desfigurado hasta que al final es alcanzado por una penosa muerte.
Y sumado a esto, sumado a este terrible sufrimiento irreversible y progresivo, un leproso de aquella época, era considerado un pecador público. En medio de la tristeza, de su aislamiento y soledad, aún estando vivo, sentía que no lo estaba. La lepra era vista como el castigo divino por la maldad oculta de esos hombres. Así que estos enfermos se sentían abrumados, condenados y abandonados por Dios. Quien padecía de lepra era obligado a vestir ropa vieja y harapienta para que fuese distinguido a la distancia. Además, conforme a la ley, debía ir gritando a su paso: «Aquí viene un inmundo», para que cualquier distraído se apartara del camino. Debía mantenerse a la distancia de un tiro de piedra de cualquier persona sana. Por eso muchos les arrojaban piedras para apartarlos de sí. Y si algún enfermo de lepra osaba aproximarse a una población, estaba condenado a morir apedreado por los lugareños, que no dudarían en ejecutarlo para resguardar sus vidas. Sufriendo y humillándose a diario, autoproclamándose como un hombre desgraciado y peligroso, a la espera de una muerte que parecía no llegar nunca, el leproso debía resignarse a su condición cada día. Nadie quería acercarse a él para tocarlo. Nadie quería acercarse a él. No obstante, había alguien que recibía a todos con enorme compasión, quien no despreciaba a nadie y que tenía poder para traer sanidad incluso a los enfermos más graves. Uno que no temía extender su mano y ponerla sobre el leproso más impuro o inmundo para sanarlo. Uno cuyo amor excedía todo lo conocido o imaginado. Este era Jesús. Con esta confianza, los 10 leprosos vinieron ante él, arriesgándose a ser insultados y agredidos por otros hombres. Pero para ellos era su única opción. Ellos reconocían que solo Jesús podría ayudarlos. Solo Jesús podía restaurar sus vidas. Por eso estaban dispuestos a morir con tal de tener un encuentro con el único que podía salvarlos. Como aquellos 10 leprosos, hoy en día también hay muchos que padecen, agobiados por las circunstancias que les son irremediables. A raíz de esto, se hunden en la depresión y el fatalismo. Están con vida, pero no se sienten vivos. Por más que otros los rodeen, se sienten en completa soledad y hacinamiento. Hay quienes caen en el pensamiento de vivir condenados a una realidad que nunca podrán superar. Quienes ven que por más que se esfuercen en hacer a un lado su dolor interior, su agonía avanza en silencio, inmersos en un problema del que no pueden salir, sin encontrar un lugar en el mundo. Y todo esto responde a las consecuencias de una enfermedad mucho peor que la lepra. Una enfermedad que ocasiona insensibilidad en el corazón del hombre, que ha ido perdiendo la imagen que Dios puso en él. Es la lepra del pecado. Quienes han caído en ella, en nada encuentran esperanza. En nadie han podido encontrar alivio y sanidad. Y es solo uno quien puede rescatarlos. Solo uno puede traerles solución y vida. Solo uno, Jesús. ¿Y qué sucedió ante el clamor de aquellos 10 leprosos? ¿Cómo reaccionó el Señor? Lucas nos dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Cuando Él los vio. La palabra describe que Jesús los vio. ¿Y qué vio? Vio la angustia e impotencia en ellos. Vio su desesperación y su sufrimiento.
vio su tristeza y su necesidad de recibir perdón, consuelo y sanidad. Y por su amor incontenible no podía ser indiferente a aquellos que pedían de él su misericordia. Sin embargo, no los curó en ese momento. Primeramente les dio una dirección. ¿Cuál fue su orden? Debían ir a mostrarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque así como era el sacerdote quien diagnosticaba la lepra y expulsaba al leproso de su casa, era también el sacerdote el encargado de declarar que éste había logrado curarse. Levíticos dice: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y luego de un extenso ritual que duraba días, el que se había curado podía reintegrarse a la sociedad. No obstante, Jesús envió a aquellos 10 hombres a mostrarse a los sacerdotes cuando aún estaban enfermos. ¿Qué sentido tenía que fuesen a presentarse ante los sacerdotes en aquella condición? ¿Era oportuno que viniesen a verlos? Podríamos pensar que las palabras de Jesús eran ilógicas y parecían no responder ni dar solución a nada. Aún así, aquellos 10 leprosos obedecieron. Emprendieron el viaje para ir a ver a los sacerdotes. ¿Y qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió en su camino? Lucas nos dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. Por obedecer a la palabra de Jesús, fueron sanados de la enfermedad. Por su obediencia se volvieron protagonistas y receptores de un increíble milagro. Por no haber cuestionado las palabras del Señor, sino haber hecho caso a lo que Él les había dicho, más allá de cualquier lógica humana. Por haber reconocido su condición lamentable y por haber sabido acudir a tiempo al único que podía salvarlos. Así también nosotros, ante nuestra necesidad y desesperación, debemos reconocer que solo hay uno que puede dar respuesta y solución a nuestro estado. Solo hay uno que comprende nuestra situación, viendo en lo profundo de nuestro corazón. Solo hay uno que tiene el amor suficiente y el poder ilimitado para hacer posible lo que para nosotros es imposible. Solo hay uno que puede remover y quitar la terrible lepra del pecado que nos insensibiliza, nos corrompe y nos lleva a una muerte segura. Solo uno: Jesús. Jesús. No obstante, como aquellos 10 leprosos, necesitamos venir ante Él y clamar por su ayuda, clamar por su salvación, clamar por su favor, clamar por su misericordia. Únicamente aquel que reconoce en Jesús al único que puede traerle libertad y saciar su sed interior y viene ante Él, puede experimentar su obra indescriptible. Únicamente aquel que confía en el Señor absolutamente y está dispuesto a obedecerle más allá de la lógica humana, puede volverse protagonista y receptor de su milagro. La entrega, confianza y obediencia a la palabra de Jesús nos conduce a la vida. Nuestro Señor Jesús no está lejos. Él está muy cerca de nosotros. Y aun cuando podemos sentirnos desanimados o inmundos, Él nunca nos rechaza. Nunca nos rechaza. Sabiendo esto, no seamos indiferentes a su presencia. No seamos indiferentes a su amor y poder. Acudamos ahora mismo ante Él y experimentemos su obra maravillosa. Hay en tu corazón una profunda y urgente necesidad que considerás irreparable y terminal. Jesús te espera para bendecirte y para que encuentres vida en Él por obedecer su palabra. Amén. Aquellos 10 leprosos que se habían presentado ante Jesús de lejos para pedir su misericordia,
fueron sanados en el camino antes que llegasen a ver a los sacerdotes. Podemos imaginar su infinita alegría. Miraban sus manos y estaban limpias, estaban sanas. Tocaban sus rostros y estaban completamente restaurados. Se observaban los unos a los otros, sorprendidos, porque todos estaban completamente limpios. Sus miembros completos, su piel renovada. Ni una llaga había quedado en sus cuerpos. Saltarían, llorarían, se abrazarían unos a otros y gritarían de felicidad. Estamos limpios, Jesús nos sanó. Ya no eran inmundos. Podían ya despojarse de toda ropa vieja y harapienta y de toda tristeza y angustia. Ya no necesitaban vivir lejos de sus seres amados. Ahora podían volver finalmente a casa. Habían obtenido una nueva vida. Todo gracias a Jesús. Luego de festejar juntos por aquel maravilloso milagro, una vez calmado frente a tan tremenda conmoción, ¿qué harían primero? Despidiéndose entre sí, tomaron rumbos diferentes. Algunos deben haber seguido adelante para cumplir los requerimientos de la ley y presentarse ante los sacerdotes para obtener su certificado de salubridad. Así podrían reintegrarse a la sociedad y vivir en paz en medio de otras personas. Otros, quizás, deben haber corrido a abrazar a sus hijos, a su esposa y a todos sus seres queridos, mostrándoles sus cuerpos completamente limpios. Otros, tal vez, fueron a reclamar y recuperar los bienes que habían debido abandonar por su enfermedad, o a exigir ser reincorporados en sus puestos de trabajo. Muchos de aquellos leprosos que fueron sanados pensaron en volver a sus antiguas vidas sin mayor dilación. 9 entre los 10, más exactamente. 9 entre 10. Por eso Lucas continúa su relato diciendo: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Únicamente uno volvió a Jesús antes que realizar cualquier otra cosa. Únicamente uno tomó la decisión de presentarse primero ante aquel que lo había sanado, para postrarse en señal de agradecimiento y de confesión de haber encontrado en él a su verdadero Señor. Únicamente uno eligió glorificar a Dios primero, no tímidamente ni en oculto, sino a viva voz. Únicamente uno reconoció la obra de Dios en su vida a través de Jesús. Y este uno era un samaritano. Un hombre despreciado y considerado enemigo y blasfemo por parte de los judíos. El más indigno de todos volvió y expresó su más sincera gratitud y entrega al Señor. ¿Y qué pasó con los otros 9? Esto mismo fue lo que se preguntó Jesús. La palabra señala, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. El Señor mostró su sorpresa ante el regreso de tan solo uno entre los 10 sanados. Más que seguro, todos estuvieron agradecidos a Jesús por el milagro, pero no supieron demostrarle su gratitud, porque estuvieron más preocupados y apurados por continuar con sus vidas. Solamente un samaritano volvió. De este modo, aquel que se consideró el más indigno de todos, aquel que supo que no merecía ser favorecido por Jesús, regresó agradecido, porque reconoció tanto su bajeza como la grandeza del Señor. Entre los 10, él se consideró el menor de todos, que fue curado por efecto colateral, porque era samaritano.
fue curado por una gracia absolutamente inmerecida. Por eso volvió ante el Señor a darle las gracias, por su misericordia, postrándose ante Él. Y entonces, al verlo, Jesús concluyó la obra que había iniciado en Él. Esa obra que apenas había comenzado con la sanidad que le había otorgado. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. 10 leprosos se habían acercado a Jesús pidiendo misericordia. 10. Para ellos obtener la misericordia del Señor implicaba ser librados de la enfermedad que los azotaba. Pero para Jesús, extenderle su misericordia significaba mucho más que esto. Porque aquellos que habían sido sanados continuarían su vida sobre esta tierra durante algunos años más, sin poder escapar finalmente de la muerte que alcanzaría y que alcanza a todo hombre. Por eso, la sanidad de sus cuerpos era una bendición temporal y terrenal. Sin embargo, Jesús tenía en mente una bendición mucho mayor para ellos, si tan solo lo hubiesen buscado no solamente en la urgencia y la desesperación, sino también en medio del gozo de haber sido curados. Aquel samaritano demostró su fe en Jesús, porque la verdadera fe no solo consiste en acercarse a Él cuando hay necesidad, sino que la verdadera fe es aquella que ve en las tormentas una oportunidad de experimentar la autoridad del Señor y entrar en una comunión más íntima con Él. Así, los otros 9 hombres que fueron curados se contentaron con la bendición visible, pero se perdieron lo mejor. Se quedaron con la sanidad, pero el samaritano avanzó hacia su salvación en Jesús. Una bendición eterna y celestial. ¿Por qué? Porque supo reconocer que había sido llevado al límite humano para poder encontrarse con el Dios misericordioso y eterno. Supo ver que había una bendición mayor que la de llegar a ser sano. Él encontró en Jesús a su verdadero sacerdote, rey y maestro. Descubrió en Jesús a su Salvador y Señor. Solo el que se sabe digno agradece al Señor de corazón. Solo el que se reconoce como inmerecedor imprime sobre su corazón la obra que Jesús hizo en él. Recuerda su gracia, recuerda su amor, recuerda su misericordia perfecta y unilateral. Muchos son los que se acuerdan del Señor y vienen ante Él en su necesidad. Claman pidiendo su misericordia, se muestran humildes y obedecen su palabra en medio de sus tempestades. Pero también son muchos los que vuelven a sus antiguas vidas una vez que han alcanzado lo que pretendían. No saben reconocer que tanto la dificultad como la respuesta del Señor son su invitación a su eternidad. Por eso, no tardan en apartarse una vez que ya tienen lo que querían. En los últimos meses, varios han considerado al COVID como una cruel lepra contemporánea que ataca indiscriminadamente. Ante el desconcierto de esta pandemia, por temor a contagiarse o habiéndose enfermado, muchos han clamado a Dios, porque contagiarse representa para ellos una sentencia de muerte. Entonces su temor los guía a buscar al Señor. No obstante, no logran reconocer que Dios, a través de esta circunstancia inusual, nos está llamando a su salvación. Nos está invitando a su presencia, porque este mundo pasa, pero la bendición que Jesús tiene en mente para nosotros es de vida eterna. Quienes pueden reconocer esto, avanzan hacia la salvación del Señor y obtienen auténtica misericordia.
Porque lo más importante en nuestro paso por este mundo es alcanzar el acceso al reino eterno al que Jesús nos lleva cuando creemos en Él. Y todo aquel que se mantiene en agradecimiento a su gracia viene continuamente ante su presencia, postrándose ante Él y reconociéndose indigno. De este modo, por las circunstancias presentes y por varias otras circunstancias, son mucho más de 9 por los cuales Jesús se está preguntando dónde están en este tiempo. Son aquellos que han experimentado su favor, pero no han respondido a su invitación a la gracia de la salvación. Quienes han escrito sobre arena el favor recibido y han corrido a continuar con sus vidas luego de haber saboreado la bendición del Señor. Pero nosotros no debemos vivir así. Ante la adversidad, reconozcamos el llamado de Dios a venir ante Él y pongamos nuestros ojos en una bendición eterna más que en un milagro temporal. De esta manera, hallemos la misericordia de Jesús que nos llama a la salvación por la fe en Él, para que cuando llegue el tiempo, nuestro Señor no se lamente preguntando ¿dónde estamos? Así que tallemos en nuestro corazón su obra de amor y avancemos hasta que su misericordia encuentre su obra completa en nosotros. Recordando lo que nuestro Señor hizo, démosle gracias cada día de nuestra vida, reconociéndonos como indignos de su gracia infinita. ¿Y cómo es que podemos darle gracias? ¿Cómo es que podemos dar gracias? Rindiendo todo nuestro ser a los pies de Jesús, tal como lo hizo ese samaritano, presentándonos humildemente ante el Señor, para que Él haga de nosotros según sea su voluntad. Así que vivamos agradecidos, vivamos glorificando a Dios, a gran voz, a viva voz, por su obra, esa obra que realizó en nosotros. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra, pero principalmente queremos agradecerte en este momento por habernos llamado a venir delante de ti para obtener de ti tu salvación. Hoy, Señor, queremos postrar todo nuestro ser ante tu presencia. Y, Señor, si hemos sido ingratos contigo, queremos arrepentirnos ante ti en este momento. Queremos pedirte perdón por no haber regresado, por haber tratado de robar la bendición terrenal en lugar de buscar avanzar hacia tu salvación eterna. Señor, hoy nos presentamos ante ti para agradecerte por haber escuchado nuestra oración, por haber respondido a nuestras súplicas en los momentos de mayor emergencia, de urgencia, de necesidad. Hoy nosotros queremos venir delante de ti para que tú completes tu obra en nuestro corazón y tú nos lleves a la vida eterna, más que querer contentarnos con las cosas, con los objetos, con las bendiciones terrenales. Porque sabemos, Señor, que este mundo pasa, pero hay un reino eterno al cual tú nos estás invitando a través de la fe en Jesús. Y nosotros queremos confesar que creemos en ti, que creemos, Señor, en tu salvación. Y esperamos únicamente en ti, esperamos tu reino de gloria. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestro corazón agradecido, no escribiendo en arena lo que tú has hecho por nosotros, sino escribiendo, grabando, imprimiendo a fuego en nuestro corazón tu obra de amor por nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Y ayúdanos para que siempre podamos vivir postrados delante de ti. Te agradecemos por todo y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.